Justicia, verdad, amor, santidad, culto devocional a Dios, alabanza, adoración, predicación. En vivo, miércoles 7 de la noche, domingos 11 de la mañana, desde Casa de Oración Las Águilas, Guadalajara, Jalisco, México. Síguenos en Facebook, Casa de Oración Las Águilas. Porque nos permites adorarte, porque nos permites alabarte, Señor. Porque si estamos delante de tu presencia es por tu gracia, por tu misericordia. Tú nos has dado la fe para creer en tu Hijo Jesucristo. Y estamos aquí, Padre, solamente por los méritos de Cristo. Y por eso mismo, Padre, venimos delante de tu presencia a tomar gracia sobre gracia. Venimos delante de ti para que nos guíes, nos lleves conforme es tu voluntad en tu palabra. Señor, hoy guíanos, Padre. Dirígenos, instrúyenos en el nombre de Jesús, tu precioso Hijo. Danos de tu Espíritu Santo, Padre. Amén. Pues qué bueno que escogieron la mejor parte. Le damos gracias a Dios que están aquí. Y estamos hablando sobre la verdad. Y dile a tu hermano, los que conocen la verdad, la defienden. ¿Seguro? Claro que sí. Vamos a abrir nuestra Biblia en Judas capítulo 1, verso 3. Los que conocen la verdad la defienden. Judas, no el Iscariote. Ahorita vamos a ver quién es este Judas que escribe. Judas, verso 3. Es el único capítulo que tiene esta carta pequeña, pero muy, muy sustanciosa. Dice la Biblia: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a quienes, a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta carta es para defender las verdades que están en la palabra de Dios, para defender el Evangelio. Y los que conocen la verdad, por supuesto, que la van a defender. El escritor de esta carta se llama Judas, y el llamado que él hace a la iglesia es a contender ardientemente por la fe. Y esto es porque la verdad estaba siendo atacada de una manera incesante, y era preocupante las intenciones de los enemigos del Evangelio. Trataban de minar constantemente la palabra de Dios. Cuando Judas escribe su carta, era un tiempo en que el cristianismo estaba bajo un ataque político severo de parte de Roma, y la infiltración espiritual era agresiva por parte de apóstatas parecidos a los gnósticos y libertinos, que sembraron una semilla de maldad para una cosecha gigantesca de error doctrinal. Este hecho contra la iglesia podría ser que fue el precursor del gnosticismo abierto, el cual el apóstol Juan confrontaría 25 años después en sus epístolas. A excepción de el apóstol Juan, que vivió al cierre del siglo I, todos los demás apóstoles habían sido martirizados por defender la verdad. Por defender la verdad fueron masacrados. Y se pensaba que el cristianismo, al ir destruyendo o al ir asesinando o martirizando a los apóstoles y a los seguidores del Señor Jesús, bueno, dijeron, el cristianismo va a ser muy vulnerable. Una vez muertos los discípulos primeros del Señor, pues de esa manera acabaremos con él. Es por eso el llamado de Judas a la iglesia, a pelear en medio de una intensa batalla espiritual por la verdad. La verdad. Y les dice a las iglesias que contiendan ardientemente por la fe. Contender ardientemente por la fe.
Contendáis, les dice, y es epagonizomai en el griego, y significa contender acerca de una cosa, como un combatiente, es contender intensamente. La palabra ardientemente que se aplica después de contender es para dar un sentido intenso de la batalla que se debe de dar. Es pues la iglesia la que debe de dar batalla contra los que quieren introducir mentiras que son destructoras de la verdad. Y nos han sido entregadas a nosotros la palabra de Dios para defenderla. Los apóstoles fueron los que primeramente defendieron la verdad de Cristo. Por órdenes de Él, nos han dejado este libro sagrado. ¿Quién trae su Biblia? A ver, levanten. Esto es lo que está escrito y lo que Dios nos ha dejado, por lo cual debemos de defender su palabra, de defenderla a una costa de nuestra vida. Este es un regalo invaluable y nos ha dado el encargo a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros como creyentes, a examinar su contenido, a revisar una y otra vez lo que dice nuestro Señor Jesús, sus mandamientos, sus promesas, sus enseñanzas y todo lo que en Él contiene. Y todo esto es para que pregonemos a todos lados y en todas partes su verdad, y que no permitamos que esta verdad de Dios sea mezclada con pensamientos humanos, porque ese es el problema. Los pensamientos humanos tratan de introducirse dentro del cristianismo, dentro de la palabra de Dios. En la edad oscura, en 3 siglos de la época de la iglesia, del 1000 al 1300 aproximadamente y aún más, hubo escuelas escolásticas donde mezclaron los pensamientos humanistas de Sócrates, Aristóteles, Platón y de todos aquellos hombres, tratando de mezclar su ética humanista con la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos de rechazar constantemente. Nosotros no nos basamos a ningún pensamiento humano, sino nos tenemos que basar única y exclusivamente a lo que la palabra de Dios dice. En la palabra de Dios no cabe la sabiduría humana, no caben los pensamientos de los hombres que desvían de la verdad que está aquí. Aquí no cabe eso. Por tal razón, Dios nos manda a defender la verdad aún a costa, dile a tu hermano, de nuestra propia vida. Ni modo. ¿Eres cristiano? Pues vamos a ver quiénes son los que van a defender la verdad. En una guerra siempre va a haber heridos. Quizá no todos los que salen a la guerra regresan con vida, pero lo que sí es seguro, que los que guerrean serán coronados con la victoria, porque Cristo ya venció. Y eso es lo que nosotros queremos: pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe. El guardar la fe significa guardar las verdades y los parámetros de la palabra revelada de Dios. Lo que queremos es terminar la carrera y terminarla de acuerdo a lo que Dios dice y a lo que Dios quiere, no a lo que los hombres piensan. Cuando la gente sale a la guerra, siempre en ellos existe algún temor, y el principal temor es perder la vida. Siempre que sale uno a la guerra. Pero el que ha creído, mi hermano, tiene vida eterna. Por tanto, no hagamos caso a lo que el mundo piensa, pero sí debemos de hacer caso a lo que el Señor Jesús nos dice y batallemos por la verdad. ¿Cuántos han sentido que entran a un juego, a un partido? ¿Cuántos han jugado fútbol aquí? Voleibol, básquetbol, algún deporte, y ven que los rivales están fuertes, pero una vez entrándole, ¿a poco les da miedo? Primero el temorcito, pero ya una vez que le entras, nada, aquí ya no hay vuelta para atrás. Entonces, nosotros que hemos creído no podemos volver para atrás. Nosotros debemos ir hacia adelante y no tener temor. Lucas capítulo 12, versículo 4. Aquí el Señor Jesús, yo quisiera que vieras cómo habla a los que son de Él, a los que han creído.
Lucas 12, versículo 4. Dice: mas os digo, amigos míos. ¿Quién es amigo aquí del Señor? A ver, ¿quién es amigo del Señor? Entonces te llamas Teófilo. Estás bautizado de nuevo. Teófilo. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Nada más ten temor de Dios. Nada más. A nadie más temas. A nadie le temas. Nada más teme al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Solamente a Él. Y luego dice en el verso 6: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? O sea, muy baratos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Ves lo que está diciendo aquí? Primeramente, no temas. No temas. Cree en el Señor. No tengas miedo. Dios es el Todopoderoso, el Soberano. Nada te va a suceder que Dios no permita. Y además, todas las cosas ayudan para bien a los que amamos al Señor. No tengas temor. Declara la verdad. Pelea por la verdad. Y dice aquí, que no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Cuál quiere decir esto? ¿O qué quiere decir esto? Que no le va a pasar nada a tu vida que Dios no permita. Dios es el que tiene el control. Dios es el que tiene cuidado de nosotros. A lo mejor te vas a aventar tu primer discurso como Esteban, pero el cielo se va a abrir y verás la gloria de Dios y a su Hijo Jesucristo sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, y podrás decir: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Porque Dios te va a guardar, Dios te va a proteger, no temas. Y luego dice el verso 7: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, aún los de los que están medios calvitos, o aún de los que tienen muchos. ¿Quién tiene mucho? Yo soy, mi hermana, yo soy escasón. Pero bueno, ya tengo mi resignación. Entonces dice aquí, todos están contados. Y luego dice, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si nosotros tenemos una firme creencia en la doctrina de la providencia universal de Dios y de su magnitud, debiera de bastarnos cuando estamos en peligros. El conocer que Dios tiene cuidado de todas las cosas nos debe estimularnos a confiar en Dios cada día más de nuestra vida, en el camino del deber. La providencia de Dios es la disposición anticipada de una cosa, medida o previsión que se toma a ir a realizar algo o para remediar algún daño o peligro que pueda suceder. Dios tiene ese cuidado de nosotros. En su providencia, Él te tiene en el hueco de su mano. Solo que lo que Él permita en nuestra vida va a pasar, solamente. Aquí nos habla aún hasta los pajarillos, las criaturas más pequeñitas que hay, los gorriones, aún de ellos tiene cuidado. Así que si tu fe es débil todavía, Él tiene mucho cuidado de ti. Y si tu fe es muy grande, Él tiene mucho cuidado de ti. De Él no sale nada que no sea para protegerte y guardarte. Quienes ahora confiesen al Señor y crean de todo su corazón en Él, bueno, el Señor los va a confesar de los ángeles, delante de los ángeles de su Padre. Aquí debemos de confiar en Dios y no tener temor. La Biblia nos enseña que ha habido muchísimos hombres temerosos, pero de miedo, así de enfrentar a las situaciones, de no defender la verdad. Hombres que por ellos mismos nunca habrían podido defender la verdad de Dios. Hombres que ni siquiera tenían el valor para defender su alimento, el de sus esposas, de sus padres, de sus hijos, mucho menos de vecinos, ni amigos, menos conciudadanos.
¿Cuántos se acuerdan del caso de Gedeón? Que los madianitas estaban atacando constantemente a Israel y estaban todos atemorizados por causa de sus pecados, pero no había quien defendiera la verdad, no había quien defendiera esa fe en Dios y tenían una angustia y un temor. Pues aún a pesar de que la gente tenga angustias o temores, el único que puede levantar y dar ánimo y aliento para defender la verdad se llama Dios. Gedeón estaba escondido y de cuando en cuando salía a cosechar algo del trigo y se volvía a encerrar en una cueva. Y ahí encerrado en la cueva, el ángel del Señor vino hacia su vida y le dijo: Gedeón, hombre esforzado y valiente. El único que nos puede dar la fuerza y la fortaleza para batallar por la verdad se llama, dile a tu hermano, Dios. Esta fuerza no procede del hombre. Para poder defender la verdad de Dios, esta fuerza procede de Dios. Únicamente, no puede proceder de hombre. Dios se ha mostrado a tantos hombres en la historia de la humanidad y se ha mostrado, ¿para qué? Para llevar libertad a los oprimidos, a los encarcelados, a los desposeídos. Y esto es lo que nosotros debemos de insistir, en la verdad de Dios, para llevar a los hombres la esperanza que se encuentra única y solamente en Cristo Jesús. Y esto será combatiendo en contra de las mentiras diseminadas por el enemigo de nuestra alma. Debemos de ser contendientes de Dios para defender su palabra, para defender su verdad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solamente y únicamente por Dios. Y esto es porque Dios es rico en misericordia y por su amor mostrado hacia nosotros, a los que somos llamados por Él. Dile a tu hermano, solamente a los que son llamados por Él. A ellos les infunde aliento. Nada más. A ellos son a los que los infunde aliento, nos infunde valor, y esto es para que defendamos la verdad ante el constante ataque de nuestros enemigos. Nosotros somos llamados por Dios para defender su verdad. Y esto es para que nunca falte el alimento a los que son de Él. Dios va a usar a los maduros para defender a los que apenas comienzan, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes en el Señor. Sí, a lo mejor los menores pues tienen temor de entrarle, los adolescentes, pero si tú eres maduro en el Señor y has comprendido que el Señor tiene el control y cuidado de nuestra vida, tienes que entrarle. Así es que ahorita yo creo que estamos en el kinder, nadie le quiere entrar, pero vamos a ver, si tú eres un llamado de Dios, entonces resulta que ya eres maduro para entrarle. Debemos de entrarle por amor a los demás. Nosotros debemos de dar la vida por nuestros hermanos, puesto que Cristo Jesús la dio por nosotros, defendiendo la verdad que está siendo atacada para que mucha gente no la conozca y sean libres de todas las ataduras que produce la ignorancia. No debemos de permanecer callados ante tanta injusticia que se está presentando dentro del pueblo de Dios. No podemos permanecer más callados ante tanta maldad, ya que la maldad está aumentando dentro de la casa de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto es porque habrá multitudes que deserten del ejército del Señor. La apostasía, mi hermano, se está dando en aquellos que no son de Dios, pero también arrastra a los pequeños de la familia, a los que no conocen el evangelio verdadero. No debemos de permitirlo más, ya no más, ya basta. Y para hacer la guerra necesitamos que Dios nos fortalezca, que Dios nos dé el valor suficiente para enfrentar a los enemigos del evangelio, ya que por nosotros mismos no podemos, lo necesitamos a Él, porque esta empresa no es pequeña, esta guerra es global, esta guerra por la verdad es mundial. Por eso nosotros en esta iglesia declaramos: te necesitamos, Dios mío. Te necesitamos, Padre, de tal manera que nos des valor para enfrentar a todos aquellos que están contra de tu palabra. No importa quiénes sean, no nos interesa. Y por supuesto, Dios nos va a sostener hasta el final.
Dios va a pelear delante de nosotros, porque suya es la guerra, suya es la batalla. Él va delante de nosotros como un poderoso guerrero, destruyendo toda fortaleza que se levante en contra de nosotros. Dios es Dios y nadie puede contra Él. Él es el poderoso de Israel, es el creador del cielo y de la tierra. ¿Y qué me importa lo que el hombre diga? No temeré. Necesitamos creer en el Señor, porque Él es el que nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Aunque nosotros seamos débiles, Dios es fuerte y eso es lo único que me importa y eso es lo único que me basta. Dios es Dios. Judas 1:3. Judas, verso 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contiendas ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Quien escribe esta carta es Judas, pero no el Iscariote, porque luego no, pues, ni de la judicial, hermano. No es de la Calzada Independencia, no. Vamos a ver quién es este Judas. Ahí en el verso 1 dice: Judas, ¿siervo de quién? Dile a tu hermano, ¿tú de quién eres siervo? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo es Santiago, quien escribe también una epístola. Y San Pablo nos habla de este Jacobo, quien era líder de la iglesia en Jerusalén. Y vamos a ir viendo quién es este Judas. Vamos a Gálatas 2, verso 9, para identificar primeramente quién es este Judas. Si no es el Iscariote, ¿quién es? Judas 2, verso 9. Y dice Pablo: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo. ¿Quién? Jacobo es el hermano de Judas. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces aquí ya nos está diciendo que Jacobo, hermano de Judas, era una columna dentro de la iglesia de Jerusalén, dentro de la tierra de Judá, para llevar la palabra a los israelitas. También Pablo nos dice de quién era pariente este Jacobo. Vamos ahí a Gálatas 1:19. Gálatas 1, verso 19. Y aquí nos dice quién era pariente. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a quién, a Jacobo. ¿El qué? ¿El hermano de quién? Entonces, ¿de quién era pariente? Del Señor Jesús. El evangelista Marcos escribe el parentesco entre el Señor Jesús, Jacobo y Judas, el escritor de esta carta. Vamos ahí a Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos 6, verso 3. Dice la Escritura: hablando de Jesús, él estaba en Nazaret compartiendo en la sinagoga de ellos y se admiraban de su doctrina. Dice en Lucas capítulo 4, verso 18, que Jesús dijo: mas el Espíritu de Dios está sobre de mí, por cuanto me envió a dar buenas nuevas a los pobres, a dar libertad a los cautivos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar las buenas nuevas del Señor y el día santo. Y luego dicen aquí ellos, verso 3, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de quién? De Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Y qué dice? Y se escandalizaban de él. El apóstol Mateo
También lo señala a Judas como hermano del Señor, ahí en Mateo capítulo 13, verso 54. Mateo 13, verso 54. Y dice aquí la escritura: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, ¿cómo? Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y luego dice el verso 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. A ver, ustedes, ¿cuántos de aquí tienen sus familiares y van y les predican y les hablan y no los pelan? 1, 2, 3, 4, 5, ya párenle. Fíjate lo que dice Jesús: no hay profeta con honra en su tierra. Ahí la tierra de Israel, en Nazaret, en Galilea, era la tierra de los profetas Elías y Eliseo. ¿Les hacían caso en los tiempos de Acab? No, hombre, no les hacían caso. Ahora, ¿tú crees que le hacían caso al Señor Jesús ahí en su tierra? ¿Tú crees que Jacobo y Judas eran seguidores de Jesús? Al principio, ve lo que dice ahí, verso 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. ¿De quién? Pero aquí en esto de la incredulidad no está mencionado a sus hermanos. Entonces, ¿por qué decimos que Judas y Jacobo pues no eran creyentes del Señor Jesús? Además eran sus hermanos. ¿Cuántos de aquí tienen a sus hermanos y que no los pelan? A ustedes. Aquí yo me pongo a predicar y llego a mi casa y me cierran la puerta. Digo, no, pues gracias, muy amables. ¿Por qué? Porque así es. Entonces, ve, entre los incrédulos se encontraban los hermanos de Jesús, que por cierto, en realidad, pues eran medios hermanos de él. Jacobo y Judas no creían en él. Evangelio de San Juan 7, verso 1. Juan 7, versículo 1. Vamos viendo quién es este Judas, y no era el Iscariote. Dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban bendecirlo. ¿Qué procuraban? ¿Y eso por qué? Por proclamar al Señor, por proclamar la verdad, por decir la verdad de Dios. Por eso procuraban matarle. Entonces, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, allá en Nazaret: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos. No se dice nada en la Biblia de que sí creyeron en Cristo antes de su crucifixión y después de ella. Pero lo que sí dice la Biblia, que ellos dos, junto con sus demás hermanos, estuvieron presentes creyendo en Cristo como su Señor y Salvador. Eso sí, ellos vieron al Señor Jesús ser ascendido a los cielos. Estuvieron presentes en el día de la elección de Judas Iscariote y en el día en que el Espíritu Santo llenó sus vidas, posándose sobre ellos como lenguas de fuego. Ahí sí estuvieron. Ahí estuvieron cuando el Señor Jesús subió
Y es algo impresionante. Ahí estuvieron, creyeron, fueron llamados por Dios. No creían, pero creyeron, porque Dios los llamó. Ahora, ¿cuántos de ustedes nacieron creyendo en Dios? ¿Verdad que no? Pero ¿cuántos han creído en el Señor? Porque Dios los llamó. Amén. Ve lo que dice Hechos 1, verso 12, de que ahí estaban ellos. Ahí estaba Judas. Ahí están. Entonces, verso 12, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo. ¿Es este Jacobo el hermano de Judas? ¿El hermano de Jesús? No. Dice aquí, Jacobo. Este es el hermano de Juan. Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo. ¿Será este Jacobo? No, no. Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. ¿Este Judas es el hermano del Señor Jesús? No. Pero para ahí le llevamos, para eso estamos. Y dice, vean lo que sigue diciendo. Entonces dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Y con quién? Y con sus hermanos. Y con sus hermanos. ¿Cuántos antes de ser creyentes le pedían a la imagen de San Judas Tadeo? No se hagan, que es el de los políticos y que no sé qué. Bueno, ese Judas Tadeo es el apóstol hermano de Jacobo, hijo de Alfeo. Ni uno ni otro, esos dos, no son los hermanos del Señor Jesús. Ellos no. Pero aquí la Escritura nos dice claramente que estaba con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quien escribió la carta de Judas es el hijo de María, y su hermano, quien dirigió la iglesia en Jerusalén y escribió la epístola Santiago, también es hijo de María, y ambos estaban en ese día con los apóstoles. Ambos, tanto Santiago como Judas, eran siervos de Cristo. Ellos así se catalogaban, aún después de haber creído. Antes no querían nada con Cristo, no querían saber nada de Cristo, pero Dios los llamó en un momento de su vida y se hicieron ¿qué? Siervos de Cristo. Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y en Judas 1, verso 1, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. También soy siervo. Los que perseveran en la verdad, mi hermano, van a defender la verdad. Los únicos que van a defender la verdad son los que perseverarán en ella. Jesús dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, ¿este qué? Será salvo. ¿Y quiénes son los que perseveran? Los mismos que son salvos. Dile a tu hermano, los que somos salvos, vamos a perseverar hasta el final. Ahí está la perseverancia de los santos. Los que han creído por la gracia de Dios van a continuar hasta el final de sus vidas. Los que nunca creyeron son los que desertan. Pero los que creemos en el Señor Jesucristo no nos podemos rajar. Dile a tu hermano, no te eches para atrás. No te eches para atrás. Y esto es lo primero que dice Judas, de los que defenderán la verdad. ¿Quieres saber quiénes son los que defienden la verdad, Che? Es todo, mi Che. Argentina va a ganar. También México. Vamos a ver quiénes son los que defienden la verdad. Judas 1:1. Estos son los que van a defender la verdad del Señor. Los que van a continuar, los que van a perseverar hasta el final.
Porque los que no perseveran hasta el final es que el Señor nunca les llamó. Nunca. Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ¿a quiénes? A los llamados. Esos son los que van a perseverar, los llamados de parte de Dios. El que no es llamado es imposible que persevere. El que es llamado sí va a perseverar. El que es llamado va a defender la verdad. El que es llamado de parte de Dios no va a temer, sino que va a encomendar a Dios Todopoderoso su vida. Los pastores de Éfeso tenían temor, tenían miedo cuando Pablo les dijo que ya no verían más su rostro, que se despedía de ellos. Y yo sé que después de mi partida entrarán dentro de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Dentro de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas y los seguirán. Y los seguirán. Ah, caray. O sea que vendrá gente y no perdonará el rebaño. Pero también dentro de aquí mismo habrá hombres que hablen cosas perversas. ¿Sí? Dentro de las congregaciones, no todos los que se dicen ser son. Es más, hay hasta apóstoles que se visten de luz, mas son apóstoles de Satanás, porque tuercen las escrituras. Entonces el llamado es urgente, de defender la verdad, pero los únicos que la van a defender son los que son llamados por Dios. Los llamados no se refiere a una invitación general a la salvación, no, porque a todo mundo se le habla y a todo mundo se le dice arrepiéntete. A todas las personas se les llama arrepentimiento y de repente viene gente, pero no quiere decir que Dios les esté llamando. Ese es un llamado externo, no. Los que van a defender la verdad son aquellos que el llamado irresistible y eficaz de Dios a la salvación de sus elegidos. Dile a tu hermano, Dios elige. Es por eso que dentro de las congregaciones se mete gente que trata de robar a los demás, hermano. Abran sus ojos, abran su entendimiento, abran sus ojos a la verdad. San Pablo decía claramente a los apóstoles, a los pastores de Éfeso: ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado de vosotros. Y si hay alguien que codicia de lo suyo, mi hermano, ese es un falso. Y si hay alguien que tuerce las escrituras para hablar verdades de la Biblia, para atraerlos hacia sí mismo y no hacia Cristo, ese es un lobo. Y los que hablan cosas perversas son los que tuercen las escrituras constantemente. Las tuercen y las tuercen. ¿Para qué? Para ganar ellos y destruirlos a ustedes. Entonces es necesario contender por la verdad. Pablo lo decía claramente. ¿Y qué era lo que Pablo hizo? Porque ellos tenían mucho miedo, ellos tenían temor, pero tenían que defender la verdad. Él dice: os encomiendo a Dios. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Quién es el único que tiene el poder para guardar tu vida? ¿Quién es el único que determina claramente quién cae y quién no cae? Ni dos pajarillos que se venden con poquitas monedas caen si el Padre del cielo no lo permite. No temas. Entonces el que es llamado va a defender la verdad de Jesucristo. El que no es llamado, no. El que no es llamado está a su conveniencia y anda buscando a ver dónde le asienta mejor. El que no es llamado de parte de Dios está basado en emociones. Esperemos y asegurémonos que seamos verdaderamente llamados, porque yo te quiero decir algo: el que se acerca al Señor, el Señor no le rechaza. El que cree en el Señor Jesucristo no se perderá. Pero San Pablo decía: examinaos a vosotros mismos y ve si estás en la fe. Este tipo de personas, los que no son llamados,
los que no perseveran, es que no fueron elegidos para ser salvos. Y es por eso que existe un sinfín de personas contrarias al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es porque son personas que no son gobernadas por el Espíritu Santo. Ese tipo de personas tienen acceso a la palabra de Dios, que es la Biblia, pero la usan conforme a sus fines, a sus propósitos. Jamás la usarán con el fin y propósito de Dios. Y precisamente contra ese tipo de personas es con las que vamos a combatir por defender la verdad. Con personas que no son nacidos de Dios, que usan la palabra de Dios como fuente de ganancia, que la usan para atraer a las personas a sí mismos, usan la palabra de Dios torciéndola, y todo lo hacen, dile a tu hermano, porque no fueron escogidos por Dios. Así de sencillo. No. Y no fueron escogidos por Dios para salvación, porque un escogido de Dios jamás usará la palabra de Dios para despojar a los creyentes de las verdades escritas en la Biblia. ¿Cómo vas a despojar a la gente de la verdad que está en la palabra de Dios? ¿Cómo la vas a despojar? Es imposible que un creyente verdadero quiera despojar a los demás de lo que Cristo ha hecho, de lo que Cristo ha logrado, del llamado que te ha hecho el Señor, de la salvación eterna, de la consolación que llega a tu corazón. ¿Cuántos necesitamos aquí ser consolados? Entonces necesitamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Al Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién puede rechazar las doctrinas que hablan sobre el Espíritu Santo? Nadie, porque le necesitamos. Los llamados son escogidos. Dile a tu hermano, los llamados son escogidos. En la carta a los romanos, el apóstol Pablo les escribe a los llamados. Ve lo que dice Romanos 1. Romanos capítulo 1, verso 7. Romanos 1, verso 7. Dice aquí: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí hay un privilegio muy grande, el ser amados por Dios. Porque dice, amados de Dios y miembros del cuerpo de la iglesia, que es de Cristo, el cual es el amado de Dios. El deber de los cristianos también se nos dice es de ser santos. De aquí en adelante, el que ha sido llamado por Dios es llamado a ser santo. No puede vivir usted una vida disipada, haciendo la voluntad de su carne ni de los pensamientos, si usted es un llamado. Llamados a ser santos. ¿Y quién es el que nos purifica y nos santifica? Pues es el Espíritu Santo morando en nuestro corazón. El día que creímos hemos sido lavados, limpiados totalmente por la sangre de Jesucristo. Somos librados de la condenación eterna y somos salvados. Y nos da su Espíritu Santo para que progresivamente nos apartemos cada día más y más de lo malo y estemos entregados totalmente al Señor. El apóstol saluda a estos deseándoles que la gracia que santifique sus almas y la gracia les dé la paz, que consuele sus corazones. Esa gracia que viene únicamente de la misericordia libre de Dios, el Padre reconciliando a todos los creyentes, y eso es únicamente a través de Jesucristo. Nadie puede estar reconciliado con Dios si no es por medio de Cristo Jesús. Y aquí este texto registra 3 privilegios distintos, lo que está hablando el apóstol Pablo. Primero es que Dios ha puesto su amor sobre los suyos como un sello. Dile a tu hermano, Dios ha puesto un sello en mi corazón. El segundo punto es que Él ha extendido a ellos no solo una invitación general a creer en el Evangelio, no,
sino que ese llamado es eficaz y su atracción hacia Él mismo, de todos aquellos a quien Él ha escogido para la salvación. Y número 3, Dios ha apartado a los creyentes del pecado para consagrarlos a Él mismo, de tal manera que sean santos como Él es santo. Estos son los que van a defender la verdad. A estos son a los que se refiere Judas cuando dice: contended ardientemente por la fe. Ese contender ardientemente es por la verdad de Dios contenida en la Biblia. Son 3 puntos, hoy vamos a ver uno, porque si no nos aventamos hasta las 6 de la tarde. Para comenzar a defender la verdad, debemos de comenzar defendiendo la elección de Dios. A los llamados se les hace valga la redundancia, llamado. Dile a tu hermano: ¿tú eres llamado de Dios? Dile: sí, y voy a defender la verdad. Lo que te cueste, así no te hayas quedado a ver el partido de fútbol hoy, lo que te cueste. Los que tienen Sky menos 2 horas se lo avientan al rato. Lo que te cueste, vas a defender la verdad. Bueno, Dios ha puesto su amor sobre los suyos como un sello. Eso es lo que ha hecho Dios a los que llamados, a los llamados únicamente. Romanos 5:5 dice la Escritura: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está un sello. El Espíritu Santo ha puesto su amor como un sello. El amor de Dios por nosotros ha sido derramado de tal manera que nos hace estar confiados solamente en Él. Y este amor por Él se desborda de tal manera que lo único que se quiere hacer es su voluntad. Jesús dijo: Señor, si te es posible, pasa delante de mí esta copa de ira, que no la beba. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estamos orando al Padre nuestro que está en el cielo: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Señor, gobierna mi corazón, gobierna mis pensamientos, gobierna todo mi ser. El que es llamado por parte de Dios es sellado a anhelar y a desear hacer la voluntad de Dios. El que no es llamado por Dios no le importa. El que no es llamado por Dios se brinca la voluntad de Dios y quiere establecer la suya propia. El que es llamado por Dios no puede sino hacer lo que Dios quiere. Y cuando se desorienta, cuando se sale del camino, el Señor va por él, se lo trae y órale, véngase para acá, mi muchachito. Usted había dicho que iba a hacer mi voluntad, ¿verdad? Pero no, pues es que yo había pensado, pero ahora como que me estoy rajando, Señor. Estás viendo qué situaciones tan difíciles. Mi mamá ya me desheredó, mi papá pues, no me quiere ni hablar. Y dice: pero mi hijo, yo tengo una herencia tan grande el día que estés conmigo. Y bueno, Señor, perdóname, si me regreso a tu camino. Entonces, pero te sigues portando mal, pero eres oveja del Señor. Va y te quebra una patita, bueno, te desloca la patita. Y luego te la vuelve a acomodar, te la pone aceite, te venda y luego te echa sus hombros como oveja que eres de Él. Y luego ya te pone a pastar ahí cerquitas de Él. Y te acuerdas, y dices: nah, ya no me voy para allá porque me va a poner una recia al Señor. Mejor ahí pegadito a Él. Entonces, mira, es tal el sello de su amor por nosotros que entonces comenzamos a amar su verdad y queremos hacer su voluntad porque sabemos que de otra manera no se puede vivir. ¿Algunos han sentido eso? Que quieres hacer lo que tú te place y que ya no puedes. ¿Sabes por qué el hijo pródigo se regresó a su casa?
porque no podía comer de las algarrobas que tenía su patrón. Ah, porque lo regañaban si se las comía. No, porque no las podía digerir. El verdadero sellado por Dios no puede digerir el pecado. Si usted digiere, le iba a decir hermano, pero si lo digiere es mi primo. Si usted puede digerir el pecado y se las pasa así, le digo, hermano, ay primo, no. Pero si usted no puede digerir el pecado y va con su padre y se confiesa, es que usted es sellado. Ya no puede hacer más su voluntad. Ya no. Y ese que es sellado, entonces es un llamado por Dios para defender la verdad. De otra manera no se puede. Si no hacemos lo que Él quiere que hagamos, entonces comenzaremos a sufrir en lo más profundo de nuestro ser. ¿Cuántos de aquí se pelean con la esposa seguido? No, levante la mano. Y ahí anda bien en peleonero con su mujer y peleonero, y no se regresa a pedir perdón, pues algo está mal. Si digiere ese pecado, algo está mal. Y mujer, si usted no le calienta sus frijolitos como a su marido le gusta, pues usted está mal. ¿Ven? O sea, no podemos vivir así, como perros y gatos. Es más, hay perros y gatos que se la llevan mejor que la gente. No puede ser. Entonces, si usted es un hijo de familia y quiere hacer lo que usted quiere y lo que usted le plazca, y por allá le dice a su papá, lárgate por allá, a su mamá, hazte un lado, y quiere hacer lo que le plazca, probablemente usted no es un llamado. Pero si lo hace y lo bota para allá y lo bota para acá y se arrepiente y les pide perdón a sus padres, probablemente usted es un llamado. ¿Cómo va a defender la verdad de Dios si no se arrepiente? El tener al Espíritu Santo en el corazón nos llama a arrepentimiento constante, a buscarle de todo nuestro corazón y no a hacer lo que nosotros queramos. Su amor por nosotros ha sido tal que nos ha sellado. No podemos separarnos de Él. David lo dijo así: ¿a dónde huiré de tu presencia? Así dijo mi hija el otro día: ¿a dónde me le voy al Señor, papá? ¿A dónde te le vas? Si tú eres de Él, ¿a dónde te le vas? Si tú no eres de Él, pues como dijo el Che, lárgate. ¿Verdad, Che? No eres de Él. Así de fácil. Mi hermano, no nos podemos separar de Él. Y esto es porque Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Y esto nos hace que seamos dependientes de Él, no de nosotros. Dios ha implantado en nuestro corazón un sello de que le pertenecemos a Él. No podemos vivir sin Él, mi hermano. Y esto consiste claramente en que le amamos. Y si le amamos es porque Él nos amó a nosotros primero. Y si nos amó primero, lo único que podemos decir: gracias, Dios mío, te amo con todo tu corazón, con mi corazón, y ese sello en mi vida está. Eso es indiscutible, porque no puedo hacer lo que ya quiero yo ser, sino hago lo que tú quieres. ¿Cuántos viven así? Sellado por el Espíritu Santo, llamado por Dios. ¿Para qué? Para defender su verdad, no la de usted, la de Él. Nosotros sabemos perfectamente si estamos sellados por Él. ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Lo sabes o no lo sabes? Dile a tu hermano: sí, sí lo sé. Sí lo sé. Dios está conmigo. No me deja, no me suelta. De día y de noche Él está conmigo. De día me guarda y de noche vela mi sueño. Y cuando me porto mal, ahí está el Señor. Por eso no puedo resistirme a Él y voy hacia Él. ¿Qué es lo que domina en tus pensamientos? Tus deseos. ¿Qué? ¿Qué es lo que domina? ¿Tus deseos o los deseos de Él? Aquí te va otro sello. Romanos 8:5. Si somos llamados por Dios, vamos a defender su verdad. Si no, no. Y aquí está un sello precioso. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
El no creyente solamente busca satisfacer sus deseos, sus anhelos. El no creyente tiene un anhelo creciente de satisfacer los apetitos de la carne. Este tipo de personas, aunque se congregue en la iglesia cristiana, no permanecerá. Al final se mostrará su verdadera condición de aborrecimiento a Dios, ya que su amor por la carne es tal que su pensamiento es de continuo solamente el mal. Así de sencillo. Los que son de la carne piensen en las cosas de la carne, de cómo agradar a la carne, de cómo hacer sentir bien la carne. Ahí está una evidencia, si eres sellado o no eres sellado, si eres llamado o no eres llamado. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué es lo que deseas? ¿Deseas el lugar del otro? ¿Deseas la mujer ajena? ¿Eso es lo que está en tu carne? ¿Maldices a tus padres? Porque hay gente que a sus padres no bendice, y si no bendice, le maldice. ¿Aborreces a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo que aborrezco a Dios si yo le canto, si yo le alabo? Sí, pero con tus acciones le maldices. Con tu boca declaras una cosa, pero tu corazón está bien lejos de Él. El que piensa en las cosas de la carne no es sellado, mucho menos es llamado. Pero, por el contrario, el que es llamado a defender la palabra de Dios es aquel que su pensamiento es Dios. Su pensamiento primario es cómo agradar a aquel que lo llamó para ser salvo. Tú me llamaste para ser salvo, pues mi pensamiento eres tú. Mi vida eres tú. En mi pensamiento, ¿cómo vas a? En mi pensamiento estás, en mi corazón tú estás. Te necesito. ¿Para qué? Para vivir. Vente, Ricky, cántala. ¿Cómo está tu pensamiento? Quien se sabe salvado de la condenación eterna, mi hermano, busca la manera de agradar a aquel que lo salvó. Busca y jamás se olvida de dónde le rescató. Y por supuesto que es sellado por el Espíritu Santo. Así sus pensamientos están solamente en lo espiritual. Su mayor pensamiento y actitud es el amar a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con todo su cuerpo, con todo su corazón, y a su prójimo como a sí mismo. Pero el que desea el pastorado de otro, Tirso, ¿cómo ves? Uy. Fuimos a una reunión y por ahí uno dijo: no, es que en la carne, uno le sale ahí la carne y pues uno quiere ahí el pastoreo, uno quiere el liderazgo. Uy, y luego me acordé, Romanos 8:5. Pero dice la Biblia, corrige al necio y ¿qué vas a hallar? ¿Qué? Afrenta. Corrige al sabio y ¿qué? Y te amará. Pero pues, ¿para qué corregimos a los necios? No tiene sentido. El Tirso se quería levantar, le digo, espérate, yo soy tu sparring, pero aguanta. Déjame lo descuento. No, déjalo, es un necio. No tiene sentido. Entonces, el que está en los deseos de la carne, ama la carne. Ama la carne. Está pensando en sus deseos, sus propósitos, y por supuesto, ni ama a Dios, ni ama a su hermano. No. Pero el que verdaderamente ama a Dios debe de amar a su hermano. Si no ama a su hermano que ve, ¿cómo puede amar a Dios al cual no ve? Si el deseo del corazón es malo hacia los demás, ¿cómo es que está sellado por el Espíritu Santo? Si su deseo es la carne, ¿cómo puede estar sellado por el Espíritu Santo? Así nosotros que hemos sido sellados por Dios, no podemos despreciar a ningún hermano. A ver, aviéntale el brazo a tu hermano. Ya ves, por eso yo te quiero tanto. Y soy sincero, no traigo cera aquí, vi una pieza, una insistencia y otra, decíamos de Filipenses, hay en vosotros pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, ¿cómo debemos de ver a nuestro hermano? Como mayor a nosotros mismos.
Si yo a mi Rachel no la veo mayor que yo, ¿qué voy a hacer de mi vida? Si no veo a mi Tirso mayor que yo, aunque está ya más maduro que yo. Pero si no veo a mi Ricky, que está mucho más joven que yo, o sea, y los veo a ellos menos, no, estoy mal. Estoy mal. ¿Se fijan? Entonces, si somos sellados por el Espíritu Santo, no podemos despreciar a ningún hermano en Cristo, pues somos hijos del mismo Padre. Somos hijos del mismo Dios y hermanos de aquel que dio su vida por nosotros en expiación por nuestros pecados, pero jamás dejó de ser Dios. Ahora Él es Dios por sobre todas las cosas, derramando su sangre para nuestro perdón. Y si Él se humilló, ¿cómo tú te enalteces? No puede ser. Entonces, si nos humillamos delante de la presencia de Dios, si somos humildes unos para con los otros, entonces somos sellados. El que ha sido sellado por el amor de Dios tiene una respuesta a Dios, y esta respuesta es de agradecimiento por haberlo llamado. Un agradecimiento tan profundo por haberlo salvado. El que es llamado por Dios no se le va a olvidar que fue escogido por Dios. Y si tú eres escogido por Dios, jamás te vas a sentir superior a nadie, sino que esta enseñanza te humilla aún más y no puedes voltear a ver a tu hermano diciendo, ay, qué tonto es este. Yo decidí escoger a Dios y este no quiere escoger a Dios. Perdóname, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú y yo, juntamente con aquel que no conoce del Señor. Y por su gracia, por su misericordia, te ha tomado para salvarte. Ningún mérito tienes. Ningún mérito tienes. Si tú piensas que tenías un mérito para estar delante de la presencia del Padre, entonces te sientes superior al mismo Dios. Porque podrás decir, Dios es soberano en todo menos en mi decisión. Entonces, por así decirlo, soy un pequeño soberano. ¿Eres Dios? ¿Eres Dios acaso? No, mi hermano, Dios te llamó, Dios te escogió. Así es que tú humíllate. Yo te quiero decir que todas las personas que creen en el Señor Jesucristo verdaderamente son salvas. Los que creen. Y estos sellos nos dicen que realmente son del Dios Todopoderoso, aunque no conozcan en profundidad las doctrinas, eso no importa. Lo que importa es que sean del Señor Jesús. Y se va a mostrar con una vida transformada, una vida cambiada. Que ya no es un corazón endurecido por el pecado, no es un corazón duro, sino que es un corazón sensible a la palabra de Dios, un corazón que ha sido transformado y renovado por el poder del Espíritu Santo, que te ha regenerado y transformado de un hombre común a un hijo de Dios. Por eso el Espíritu Santo sella. ¿Y qué hay en ese corazón? Agradecimiento. Yo no sé qué hay en tu corazón, pero yo le doy gracias a Dios que me rescató de la idolatría. Porque yo era una idólatra del fútbol. Y le doy gracias a Dios que me ha sostenido hasta la fecha. Sí, quiero correr a ver el fútbol. Tú no. No te hagas. ¿O no batallamos con la carne? ¿Sí o no? ¿Pero qué? Estamos como María, decidimos la mejor parte. Estamos escuchando su palabra. Y si Dios quiere lo vemos, y si no, pues ni modo. Y si ganan 5-0, gloria a Dios, aleluya. Pero yo creo que también los holandeses lo están pidiendo a Dios. Yo tengo un sobrino que está casado con una holandesa. Somos bien internacionales, fíjate. Él está casado con una holandesa. ¿Qué conflicto traen ahorita? Pero bueno, Dios sabrá. Tengo una sobrina que está casada con un chileno, no hay problema. Ya perdió Chile, ¿verdad, mi che? Ya lo echaron para atrás. Tengo otra sobrina que está casada con un gringo y con un americano. Pues a lo mejor se enfrentan, che. A lo mejor. ¿Qué problema? Pero ahorita no quiero estar en los pies de mi sobrino ahí con la holandesa. Entonces, ¿qué vamos a hacerle? No, hermano, no, de ninguna manera. Nuestro corazón está en el Señor. Y lo que hay en el corazón del que ha sido rescatado, salvado, es... Dile a tu hermano, yo estoy agradecido con Dios.
Estoy contento porque me ha salvado. Porque lo que no podía yo, Él lo pudo. Lo que era imposible para mí, fue posible para Él. Me ha librado de la condenación, me ha librado de la idolatría, me ha salvado del lodo cenagoso donde me encontraba, me puso sobre una peña, cambió mi corazón, me lavó, me limpió, puso un corazón y en mi boca un cántico nuevo que dice aleluya, gloria a Dios. ¿Ves? Vamos a Efesios 1, verso 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Esto es lo que hay en el corazón del hombre: agradecimiento a Dios, un agradecimiento profundo por haberlo rescatado, salvado, liberado de las garras del pecado y del enemigo. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Somos sellados por el Espíritu Santo. Las bendiciones celestiales y espirituales, mi querido hermano, es lo mejor que podemos recibir. No hay otra cosa más grandiosa con las cuales usted tiene esta bendición. No puede ser miserable, pero si no las tiene, su caso es de miseria total. Pero si usted tiene a Dios en su vida, sellado por el Espíritu Santo, lo que va a brotar son unos labios agradecidos de su corazón. Padre, gracias, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y esto viene de la elección en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos por la separación del pecado, siendo apartados para Dios y santificados por el Espíritu Santo como consecuencia de su elección en Cristo. Dios te eligió, eres salvo. Todos los escogidos de parte de Dios son para felicidad, como el fin que esperamos. Esa es nuestra esperanza viva y eterna. Somos escogidos desde este momento para una santidad, para apartarnos para el Señor, y es un medio que Él ha querido. Y este propósito último es para darle la gloria a Dios. Efesios 1, verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿fuisteis qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es el sello de parte de Dios que se muestra en nuestra vida por su amor hacia nosotros. Es su sello. Somos llamados por Dios. Él ha puesto su amor sobre los suyos como un sello. ¿Crees? Ponte de pie. Gracias, Señor, te damos hoy, en esta tarde, bendito Padre, porque tú nos has llamado, Señor Jesús, para contender por la fe que una vez ha sido dada por los santos, a los santos. Tú nos has revelado tu verdad, Padre, y solamente los llamados tuyos son los que pueden defender tu palabra. Los apóstoles fueron martirizados por defender tu palabra, los primeros cristianos de igual manera. Pero todo el llamado por ti no claudicará.
El que es llamado por ti seguirá adelante. El que es llamado por ti es amado por ti, sellado por el Espíritu Santo. Y vivimos de acuerdo a tu voluntad, porque tu amor se ha derramado en nuestros corazones por el precioso Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo, precioso Espíritu de Dios, precioso Señor mismo. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo, que ha derramado su vida para el perdón de los pecados y nos has limpiado, nos has llamado con llamamiento santo, Señor. Por eso estamos delante de tu presencia, creyendo en ti por nuestro Señor Jesús. Hemos creído en tu Hijo. Tenemos la vida eterna y tenemos las arras de nuestra herencia. Es esa promesa que tú has hecho. El que cree en ti, aunque muera, no morirá. El que cree en ti tendrá la vida eterna. Hemos creído en ti, Padre, porque tú nos has llamado a la presencia de tu Hijo Jesucristo. Hemos creído en ti, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso para con nosotros. Y de nuestros labios brota alabanza a ti, alabanza y gloria a ti, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado Jesús. Muchas gracias, Padre. A ti la gloria por siempre. Amén. Pues dale un abrazo a tu hermano y dile: Dios es bueno. Cristo venció en mi corazón. Justicia, verdad, amor, santidad, culto devocional a Dios, alabanza, adoración, predicación. En vivo, miércoles 7 de la noche, domingos 11 de la mañana, desde Casa de Oración Las Águilas, Guadalajara, Jalisco, México. Síguenos en Facebook, Casa de Oración Las Águilas.